La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Ramiro Rivera, analista político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Lo tenemos? Ahí está. Órdenes. ¿Cómo está? No le escuchábamos, pero ya le escucho perfecto. ¿Cuáles serían? Ayer justamente conversábamos con otro analista internacional y hablábamos justamente de esas metas que tiene ahora el gobierno para el próximo año. Según usted, ¿cuáles serían las metas que el gobierno debería plantearse en cuanto a las relaciones internacionales y también a las relaciones comerciales? Bueno, me parece que hay que reconocer que el gobierno del presidente Lasso le quiere colocar al Ecuador todavía, ahora sí, en el concierto internacional. No nos olvidemos que durante 10 años del correísmo, por el fanatismo y el radicalismo ideológico, le colocaron al Ecuador en el escenario de los chicos malos del mundo. Nuestros socios eran pues Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bielorrusia, Siria, y dependientes de la codicia y de los préstamos de la República Popular China. La apertura con sensatez del presidente Lasso nos hace volver de frente al mercado mayor que tiene Ecuador, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Nos abre espacios ante la Unión Europea. Y al margen de cualquier ideologismo, yo diría con realismo, fija una relación multilateral con todas las economías del mundo. Me parece que en el año que viene habrá que reforzar la relación comercial con el Mercosur, afianzar la relación comercial con México y Estados Unidos y estimular una diversificación de las exportaciones a todos los mercados que podamos abrirnos. Es decir, un país crece, mejora en la calidad de vida, en el empleo, en la medida en que logremos mayores niveles de producción, de productividad y de comercio exterior. Ahí está. Es decir, que entonces el gobierno el próximo año se tiene que enfocar en ese fortalecimiento de esas relaciones que usted acaba de mencionar como una prioridad del gobierno. Me parece que sí, porque además en esa línea ha venido trabajando el gobierno nacional, ¿no es cierto? Incorporarnos al mercado del Pacífico, por ejemplo. Los pasos que se vienen dando son importantes y concomitantemente abrir nuestras relaciones comerciales, nuestro vínculo con el mercado mundial también pasará por la necesidad de ponernos a tono de la modernidad en cuanto a nuevas reglas laborales, sobre todo para generar más trabajo, sin perjuicio de que el viejo y el vetusto Código de Trabajo permanezca como está. Es una herencia del romanticismo socialista de los años 30 del siglo XX. Hay una gran deuda ahí, ¿no? Pero ¿perdón? Hay una gran deuda justamente en el tema laboral, pero quisiera antes de ir a la parte interna terminar la parte externa, el tema de las relaciones internacionales, porque usted decía que se ha empezado un buen camino en este ámbito. Sin embargo, ¿cree usted que sí se han visto resultados tangibles de estas visitas o de esta intención de una mayor atracción de la inversión extranjera, de esas relaciones con los países como Estados Unidos? Me parece que en los 7 meses del gobierno del presidente Lasso hemos visto mejores reacciones, mejores cosechas y mejores escenarios que durante años del régimen autoritario del presidente Correa. Obviamente, Gisela, usted lo sabe, que así como es fácil destruir algo, es difícil reconstruir. El problema del correísmo fue que le aisló al Ecuador de las potencias mundiales. Nos aisló de Asia, nos aisló de Japón por el coqueteo con Venezuela, nos aisló de Estados Unidos, de los mercados internacionales, de la cooperación internacional. Acuérdese usted que con enorme prepotencia y soberbia se expulsaba
a las fundaciones alemanas y se decía que hay que enseñarles a los alemanes a que conozcan la democracia. Es decir, fue una etapa de oprobio, una etapa de tribalismo, de encerrarnos dando las espaldas al mundo entero y solamente estableciendo canales de coincidencia ideológica con dictaduras y con regímenes de facto. Es decir, reconstruir las relaciones internacionales no es fácil. Y creo que en estos 7 meses el gobierno del presidente Lasso sí ha dado muestras de una diplomacia abierta, generosa, sin complejos, sin muros de ideologismo. El ejemplo está en la cooperación para combatir el COVID, ¿no es cierto? Tuvimos cooperación con China Popular, cooperación con Rusia, con Estados Unidos, con España, con la Unión Europea, ahora unos nuevos vínculos con Israel, etcétera. Es decir, esa tendencia debería continuar durante todo el periodo del ejercicio gubernamental del presidente. Las relaciones internacionales no pueden estar atadas a discursos de ideologismo, tiene que estar atado a los valores de la democracia y fundamentalmente a los intereses nacionales. Así es. Ahora sí, vamos a voltear la mirada hacia el interior del país. ¿Qué es lo que se debe hacer dentro del país ahora para este año que viene? El eje principal de los primeros meses de la administración de Guillermo Lasso fue justamente cumplir el tema de la vacunación, que usted dijo, tuvimos un gran apoyo internacional. Se cumplió, se logró y fue uno de los hitos principales de sus 7 meses de gestión que lleva hasta ahora. Ahora, ¿cuál sería entonces este siguiente hito que el gobierno tiene que plantearse para el próximo año? Tal vez el tema de seguridad, que también tiene relación, hablábamos ayer también con el otro analista que nos visitó, el tema de cómo influye el tema de seguridad en lo que hablábamos antes, el tema de las relaciones internacionales, la seguridad interna. Sin duda, o sea, podríamos decir que la mejor política económica y la mejor política social del gobierno en estos 7 meses ha sido la inmunización de la mayoría de los ecuatorianos. Tema que probablemente tendrá que seguir ocupando al sector de la salud, que se ha venido manejando con excelencia, con eficiencia y con calidad. Y ahora tenemos como país varios temas más que los voy a mencionar, no necesariamente en el orden de la prioridad. El uno es el relativo a la seguridad interna y externa. No nos olvidemos que también en este momento estamos sufriendo las repercusiones de una década de complicidad, de convivencia y de alcahuetería con las redes y los carteles del narcotráfico. Es evidente que el régimen del señor Correa fue funcional a las bandas transnacionales del narcotráfico. No en vano, ese trabajo del gobierno nacional ha provocado también una enorme violencia salvaje y barbarie que se produjeron en los centros de reclusión penitenciaria. Ese trabajo Ramiro, le interrumpo ahí un poquito. La Policía Nacional, que fue desmantelada y fue maltratada. Le interrumpo un poquito ahí, reconstruir el aparato Ramiro, de inteligencia y de seguridad, ¿sí? Le interrumpo un poco ahí, antes de que se me vaya la idea, porque me parece importante mencionar, usted dice 10 años de complicidad. Estamos hablando del gobierno de Rafael Correa, en donde se permitieron muchas cosas en cuanto al tema de la inseguridad y la penetración del narcotráfico en nuestro país. Pero yo pregunto, ¿no serían más años cuando vivimos colindando con un país como Colombia, en donde vivió 50 años de guerra implantada por un narcotráfico que caló todas las entidades del Estado y que obviamente tenía que pasarse a este lado, a nuestro país también, y lo hizo en muchas ocasiones? ¿No será que por mucho más de 10 años nos hicimos los de la vista gorda con lo que pasaba en Colombia y permitiendo que también se pasen del lado de la frontera a nuestro país? Sí, o sea, puede producirse, Gisela, aquí, para hacer una analogía, al hecho de que si su casa está adosada a la casa del vecino,
y en la casa del vecino hay bulla, hay violencia y se incendia, y usted no llama a los bomberos y permanece impasible, lo más probable es que tu casa también en parte se incendie y sea contaminada. Evidentemente eso pasó. Hemos estado cerca de 2 países con violencia y con narcotráfico, sumado, reitero, a los 10 años de complicidad y a más de 4 años o algunas décadas también de contemplación. Es decir, creer que el narcotráfico ha penetrado en el Ecuador los últimos años sería un error. Pero no es menos cierto que hace 15 o 20 años usted no tenía las bandas de narcotráfico que con ejércitos de sicarios mataban, defendiendo el mercado y los accesos a escuelas, a colegios y barrios. No, esa es la herencia del correísmo. Es decir, la herencia es que cuando la República Federal de Alemania ofrecía un préstamo no reembolsable, es decir, es una donación para que puedan poner los radares, el señor Correa no los puso porque no le interesaba. Es evidente que ahí hubo una cohabitación entre el régimen autoritario y las redes de narcotráfico. Entonces ahí tenemos una enorme tarea nacional que debe comprometer al gobierno, al conjunto del Estado, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a la Asamblea Nacional, a todos los factores de poder para que nos permita enfrentar este flagelo con algún éxito posible. Implica también una suerte de minga internacional, es decir, reconciliarnos con los Estados Unidos para que haya una cooperación en el ámbito de inteligencia, seguridad y lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, volver a tener una cooperación del Estado de Israel, que probablemente tiene el liderazgo mundial en temas de seguridad, y enfrentar el tema de seguridad como una variable esencial para la paz, la convivencia, la producción, para que los ecuatorianos podamos movilizarnos con tranquilidad y no permanecer encarcelados dentro de rejas de nuestras casas. Esa es una tarea sustantiva para el año que ya mismo nace, ¿no es cierto? Otra tarea tendrá que ser que el gobierno afiance la política social. Es decir, si usted tiene suelto ahí un señor enamorado de la violencia, de la insurrección, del comunismo indoamericano, me refiero al señor Issa, el gobierno tiene que ser más agresivo en políticas sociales, en programas de salud, de educación, de obras de infraestructura, caminos vecinales, agua potable, agua de regadío, asistencia técnica, insumos, etcétera, en el campo. Al señor Issa le interesa que el Estado esté ausente del mundo indígena, precisamente para buscar calentar las calles y generar el caos. Ese es otro trabajo que tendrá que hacer el gobierno. En el ámbito social. Con la Asamblea también para avanzar en ese tema me gustaría preguntarle. Laboral. Justamente la relación del Ejecutivo con la Asamblea, porque cuando Guillermo Lasso era candidato se describía como liberal, abiertamente en contra de aumentar impuestos, y con la reforma tributaria pues que entró en vigor por el Ministerio de la Ley, desde la perspectiva del gobierno se reducen los impuestos en un 97% de las familias ecuatorianas. Estamos hablando de elementos como toallas sanitarias, mascarillas, gel y telefonía celular. Sin embargo, esa normativa causó mucho rechazo en algunos bloques legislativos, como incluso Pachacutic, Izquierda Democrática, organizaciones como la CONAIE, que usted ha mencionado, e incluso gremios empresariales. Incluso ya se habla de algunas leyes derogatorias que se están planteando y también algunas demandas de inconstitucional para bajarse esta reforma tributaria. ¿Cómo cierran las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en este 2021? Mire, Gisela, para matizar, cualquier voz desde la función legislativa que señale que van a plantear proyectos de ley para extirpar o para eliminar la reforma tributaria es o una hipocresía, o una mojigatería, o una señal de cierta ignorancia jurídica, porque el Parlamento no tiene facultad para generar iniciativas en el ámbito tributario. Esa es una facultad exclusiva, excluyente y reservada exclusivamente a la función ejecutiva. No es menos cierto que en esta crisis de los estratos más golpeados de la sociedad es la clase media.
Es decir, es muy cómodo desde la visión del Estado no hacer esfuerzos para achicar la dimensión del Estado o la excesiva y frondosa burocracia y simplemente chantar a los ciudadanos con más impuestos. Ahí me parece que la política del gobierno afecta a un sector que son las capas medias y que fueron claves para el triunfo del presidente Lasso. Pero entonces, bueno, ¿cree que Lasso debe trabajar en esa relación con la Asamblea? ¿En mejorar esa relación? ¿Debería ser una prioridad, digamos? Porque usted, sin duda, porque veo difícil que un gobierno pueda prescindir del contingente de la Asamblea. No es menos cierto que el gobierno del presidente Lasso es muy raquítico en términos cuantitativos y cualitativos de la Asamblea. A duras penas tendrá 25 o 30 adhesiones. No es menos cierto que el correísmo siempre apuntará al fracaso de la democracia, porque para esos señores el mundo comienza y termina con el señor Correa. No es menos cierto que también servirán de peones del correísmo la minoría de radicales de Pachacuti que le emulan y le compiten en radicalismo y en caotizar al país juntos con el señor Leonidas Issa. Pero habrá que hacer un esfuerzo. Pero pienso, bueno, por ejemplo, que en materia de reforma laboral y de otros temas de modernización puede establecerse canales de diálogo y entendimiento con el Partido Social. Pero bueno, hasta ahora ha podido mantener algunos proyectos, sacar algunos proyectos que planteó el Ejecutivo, pese a no tener la mayoría, a tener un espacio raquítico, como usted dice, dentro de la Asamblea, lo ha logrado, ¿no? Ya sea que pasaron por el Ministerio de la Ley, pero lo logró. ¿Eso cree usted que pueda pasar en el resto de proyectos, hablando de la reforma laboral, por ejemplo? Lo logró gracias a la abstención del correísmo, ¿no es cierto? Que querían decirnos que no se dieron cuenta, que por aquí, que por allá. Que por ahí se dijo que había ahí una negociación previa. El correísmo pasó alguna factura debajo de la mesa, ¿no es cierto? No sé si un mejor trato al señor Glass, la prelibertad del tío del señor Glass. Se dirá aquí que eso depende de los jueces de la justicia. Sí, es verdad, pero algo pasó ahí. Para la reforma laboral no creo que puedan contar con los votos del correísmo, porque están dentro de la vieja ortodoxa del socialismo, ¿no es cierto? Estacionados y congelados en el pasado. Pero la reforma laboral es muy importante para el gobierno también. Tener el entendimiento con Izquierda Democrática, con el sector moderno de Pachacuti o con el Partido Social Cristiano. Todo depende del manejo que haga el gobierno. Sin embargo, esa relación también puede ser un calvario, porque lamentablemente las élites políticas no maduran. Y en el 22, la élite política estará pensando en las elecciones del 23 y no en el bienestar de los ecuatorianos. Seguro que así será. Una pena, pero esperemos que esa visión de nuestros políticos cambie alguna vez y que trabajen por el país y dejen de trabajar por sus intereses personales y políticos. Con esto me quedo. Muchísimas gracias, Ramiro. A usted, Gisela. Una muy buena tarde. Un buen día, un buen fin de año. Felicidades. Igual para usted y su familia. Muchísimas gracias. Ramiro Rivera, analista político, nos acompañó en esta entrevista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.